¿Qué tal a todos? Mi nombre es Alejandro Fabián Fensore, yo soy historiador y hoy es 17 de agosto del 2024. Hoy conmemoramos un aniversario más del paso a la inmortalidad de nuestro padre de la patria, el general Don José de San Martín. Entonces, yo de alguna manera me quería referir a un capítulo importante de su vida, que fue la entrevista de Guayaquil, en la que San Martín se reúne con Simón Bolívar, y esto constituye el fin de la actuación de San Martín en América. Quiero recordarle a todos los que me ven que San Martín venía de una guerra muy fatigosa. Él en Cuyo había formado un ejército disciplinado para cruzar la cordillera de los Andes, lo que constituye una de las empresas más grandes de la historia universal. Luego combatir en Chile, libertar Chile, y luego allí formar una escuadra y emprender una expedición al Perú, que era el corazón del poderío español en América. Y cuando San Martín, luego de esa guerra fatigosa, ya se encontraba en el Perú, tuvo que luchar en la sierra y en la selva. Y la guerra fue muy difícil allí. Eso le provocó que su ejército estuviera diezmado, no solamente por el cansancio, por las dificultades, sino por la peste. Ya tenía muchos efectivos enfermos. Su ejército estaba muy disminuido ya, y necesitaba de alguna manera la ayuda del libertador del norte, Simón Bolívar, que ya tenía su situación resuelta en la Gran Colombia, lo que hoy es Colombia, Venezuela y Ecuador. Y además, hace tiempo que Bolívar le venía prometiendo a San Martín que lo iba a ayudar en cuanto su situación estuviera superada, ya que San Martín había contribuido con varios efectivos varios granaderos que estuvieron con Bolívar en las batallas de Riobamba y Pichincha, por ejemplo. Entonces San Martín de alguna manera esperaba una retribución, y este era el momento. Entonces, nuestro libertador emprende el viaje a Guayaquil con dos propósitos. El primer propósito era anexar Guayaquil, acordar con Bolívar la anexión de Guayaquil al Perú. Guayaquil era un puerto muy importante en la costa del Pacífico, y San Martín decía que correspondía que perteneciera al Perú y que la mayoría de los guayaquileños querían pertenecer al Perú. Pero Bolívar no opinaba lo mismo. Bolívar no opinaba lo mismo y decía que Guayaquil debería pertenecer a la Gran Colombia. Y el otro objetivo de San Martín era conseguir una ayuda para la terminación de la guerra, porque Perú era el único campo de batalla que quedaba para poder sellar la libertad de América. Entonces, San Martín, cuando va a Guayaquil, está en las inmediaciones, en la costa, y recibe una carta de Bolívar mediante un botecito. Bolívar se había enterado de que San Martín venía a entrevistarlo y le dice que iba a tener el placer de entrevistar al Libertador del Sur y abrazarlo en el suelo de la Gran Colombia. Con eso Bolívar dijo todo. Bolívar con sus efectivos ya había ocupado Guayaquil. Entonces es como que le dijo a San Martín: llegué yo primero, llegaste tarde. Por lo cual San Martín vio su primer propósito burlado. No obstante, San Martín desembarca en Guayaquil. Es recibido por Bolívar, quien le dice: al fin voy a estrechar los brazos del renombrado general San Martín. Y cuando lo recibe la comitiva, quien le coloca una corona de laureles esmaltados es una bella guayaquileña. San Martín, que era un hombre muy sencillo, austero y que no le gustaban que lo adularan demasiado,
se saca la corona de laureles esmaltados y amablemente le dice a la guayaquileña que él aceptaba este regalo por las bellas manos que se lo habían dado y porque esto inspiraba sentimientos patrióticos que jamás él iba a olvidar. Bolívar lo miraba un poco de reojo, porque les quiero decir a todos los oyentes que, más allá de que Bolívar fue un grande de la historia universal, Bolívar era un agrandado, para decirlo en un idioma que se entienda. Según Arturo Capdevila, en su libro El hombre de Guayaquil, Bolívar era un hombre que le gustaban mucho cada vez que triunfaba en una batalla que le hicieran arcos de triunfo en las ciudades que él liberaba. Decían que también le gustaba ser arrastrado por mujeres en un carro. Todo lo contrario a San Martín, porque San Martín, cada vez que venía a Buenos Aires, en Buenos Aires le tenían preparado también arcos de triunfo, guirnaldas y todo lo demás. Y él llegaba de noche porque no quería que lo vitorearan. Él era extremadamente sencillo. Entonces, en el recibimiento, Bolívar vio la honradez de San Martín y lo miraba más o menos de reojo. No obstante, comienzan las entrevistas. Digo entrevistas porque fueron 3 entrevistas. Una de ellas fue la más larga, que duró más de media hora, en donde ambos libertadores hablaron en forma privada. No se conoce exactamente qué es lo que hablaron, esto fue un misterio durante muchos años, pero podemos conocer finalmente qué se hablaron por las cartas que Bolívar dirigía a Sucre o a Santander, o por las cartas que San Martín le enviaba al general Miller, que estaba escribiendo unas memorias, o al general Castilla, al mariscal Castilla, y también por una famosa carta, la famosa carta Lafond del Ursi. Lafond del Ursi era un viajante que escribía unas memorias de sus viajes y transcribía una carta que supuestamente le dio San Martín, en donde relata las vivencias de la entrevista con Bolívar, carta que los historiadores venezolanos han declarado apócrifa, pero en realidad los historiadores argentinos estamos de acuerdo que el contenido de la carta, por lo menos, es verdaderamente lo que ocurrió. Entonces, mediante todas estas correspondencias, podemos dilucidar que San Martín fue, por ejemplo, a pedir la anexión de Guayaquil. Obviamente no se pusieron de acuerdo porque Bolívar ya había ocupado Guayaquil con su ejército, y San Martín le pidió efectivos para la pronta terminación de la guerra. Bolívar le dijo que solamente podía desprenderse de 1.700 plazas, lo cual a San Martín le pareció insuficiente, porque solamente con 1.700 plazas podía defender Perú y el Callao y nada más. O sea, Lima y el Callao, nada más. Pero no todo el vasto territorio peruano, que es costa, sierra, selva, montaña, todos los sistemas geográficos. Era imposible con 1.700 plazas. Entonces, San Martín empezó a ver muchas trabas. Entonces dijo, bueno, unámonos y si usted quiere, yo me pongo a sus órdenes y soy su segundo. A lo que Bolívar le respondió, mi delicadeza no me permite mandar al general San Martín. Entonces, San Martín vio tantos no, escuchó tantos no, que dijo, bueno, como yo soy el gran escollo para usted, para entrar en el Perú, entonces yo me hago a un lado y voy a renunciar al protectorado del Perú, que fue realmente lo que pasó. San Martín se hizo a un lado y le dio la llave a Bolívar para que él sellara la libertad de América del Sur. Bolívar le preparó una recepción de despedida luego de estas entrevistas, en donde Bolívar danzaba con todas las chicas, era un gran danzarín, y San Martín estaba muy molesto y a un edecán le dijo, vámonos de acá porque no soporto este bullicio. Se embarca de vuelta al Perú, Bolívar lo despide y le da un retrato como recuerdo de su visita,
Y cuando ya está embarcado San Martín rumbo al Perú, le dice a sus acompañantes: el libertador del norte nos ha ganado de mano. Por lo cual, cuando desembarca en Lima, renuncia al protectorado del Perú, se va a Chile y luego de Chile vuelve a Mendoza para luego ir a Buenos Aires, enterrar a su mujer que ya había muerto, recuperar a su hija Merceditas y exiliarse en Europa. Y Bolívar tardó mucho tiempo en entrar al Perú. Y San Martín, que ya estaba en Europa, vio que tardaba mucho Bolívar en entrar al Perú y hasta pensó en regresar y formar una escuadra y seguir en la lucha, cosa que después no ocurrió porque Bolívar entró y triunfó. Y triunfó en las dos últimas batallas que sellaron la libertad de América del Sur, que fueron Junín y Ayacucho. No hizo falta que San Martín volviera. Pero San Martín lo que quería era que los pueblos liberados se dieran sus propios gobiernos. Y él estaba a favor de una especie de monarquía constitucional. Bolívar estaba en contra de esto. Bolívar quería intervenir en la formación de los gobiernos, no estaba de acuerdo con una monarquía. Él quería ser como una especie de tutor de los países liberados, y eso se demostró después que fue un gran error, porque cuando Bolívar metió mano dura, hubo anarquía en América del Sur. Bolívar casi es asesinado y lo tuvo que salvar su amante Manuela Sáenz, y murió en la isla de Santa Marta. Y tiempo después, San Martín, o mejor dicho Bolívar, reconoció que San Martín tenía razón en haberse retirado del escenario continental. Yo les quiero leer algo muy revelador de una carta que Bolívar le escribe a Sucre desde el cuartel general de Chancay, en Perú. Y allí Bolívar reconoce: hay que tener en cuenta que el genio de San Martín nos hace falta, y solo ahora comprendo el por qué se dio el paso para no entorpecer la libertad que con tanto sacrificio había conseguido para 3 pueblos. Bolívar reconoció el terrible ejemplo que San Martín le había dado. Lo que pasa es que la vanidad de Bolívar lo encegueció al mismo Bolívar. Les cuento una anécdota. En la recepción de despedida de San Martín, Bolívar hace un brindis y dice: brindo por los 2 más grandes libertadores de la América del Sur, el general San Martín y yo. Un acto terriblemente vanidoso. Esto se contrapone a San Martín, que le dan la palabra para hacer él el brindis, y dice: brindo por la salud del libertador del norte, por la pronta terminación de la guerra y porque los pueblos liberados se den sus propios gobiernos. ¿Qué diferencia entre los 2 brindis? El vanidoso versus el de perfil bajo, que era nuestro querido general San Martín. No hay que dejar de reconocer que Bolívar fue un grande, fue un grande de la historia universal, pero nosotros los argentinos decimos que San Martín es también un grande de la historia universal, que fue inteligente hasta para correrse de la escena, porque se dio cuenta de que había alguien que estaba más fuerte que él para terminar la guerra, más allá de la vanidad. Así que en este breve video yo quería destacar esta entrevista de Guayaquil, que no es tan misteriosa como ustedes habrán escuchado en este breve video, y lean sobre la vida de San Martín y fundamentalmente sobre la entrevista de Guayaquil. Lean un librito que escribió el médico cardiocirujano René Favaloro
sobre la entrevista de Guayaquil, que se vende actualmente en Pocket, y también la biografía que escribió Favaloro. ¿Conoce usted a San Martín?, que es también una biografía Pocket, una de las breves biografías más buenas que yo he leído en este tiempo, además de las múltiples biografías que existen sobre nuestro querido Libertador. Así que les agradezco mucho que me hayan visto y me hayan escuchado, y por supuesto, gloria al Padre de la Patria. Muchas gracias.